Hola, buenas noches a todos. Pero bueno, vamos a dar inicio a este ateneo conjunto que realizamos en forma anual con la Sociedad Argentina de Lípidos y el Consejo de Epidemiología y Prevención Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología. En esta oportunidad van a disertar el doctor Martín Lobo y el doctor Gustavo Giunta. Ambos son integrantes del Consejo de Epidemiología y Prevención, como también de la Sociedad Argentina de Lípidos. Bueno, Martín va a ser el primero. El título del Ateneo es Estrategias en desarrollo para bajar el LDL. ¿Qué esperamos de ellas y cómo impactarán en la prevención cardiovascular? Martín va a hablar sobre inhibidores PCSK9. Está todo dicho. Así que, bueno, Martín, es todo tuyo el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Walter Mason, Marina Gorín, Silvina Zagardía por la invitación. Sé que es una época medio complicada del año, con mucha actividad científica. Voy a intentar hacer lo más breve posible y conciso. Le pido disculpas de antemano a los lipidólogos porque como el público probablemente sea un poco heterogéneo, voy a hacer algunas explicaciones por ahí para la gente que hace lípidos, la sabe muy bien, pero me gustaría homogeneizar un poquito algunos conceptos. Vamos a hablar, como dijo Silvina, de si hasta ahora con lo que tenemos en target de PCSK9, en la inhibición de PCSK9, nos quedamos bien o estamos bien. Y en realidad ya hace muchos años que venimos diciendo que el LDL cuando más bajo mejor, mejor, y las guías nos van mostrando que a medida que los pacientes tienen más riesgo, el LDL debe estar más bajo. Pasamos por muchísimas metas hasta llegar a las actuales, que son en los pacientes de muy alto riesgo, riesgo extremo, menos de 55 o menos de 40 miligramos por decilitro de LDL. Y también estas metas nos terminan incentivando, al igual que las guías, a que debiéramos usar tratamientos combinados ya de movida, ¿sí? Con doble o incluso un triple esquema, dependiendo del LDL plasmático con el cual partimos. Pero cuando uno quiere pensar un poquito si venimos bien con esto, fíjense lo que pasa en el registro de CONAREC, independientemente de la guía y la meta que queramos usar, menos de 70, menos de 55, menos de 40, cuando hablamos en pacientes de prevención secundaria, más del 70% de los pacientes no cumplen las metas. Pero claramente esto no tiene que ver con algo nuestro, ¿sí? Pasa en el primer mundo también. Ya el registro Da Vinci en Europa nos mostró, esto es un subanálisis de simulación del Da Vinci con los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida, y fíjense que el 61% tenía más de 70 miligramos por decilitro de LDL. Claramente pasa en todos lados. El registro Sartorini, un poquito más optimista desde el punto de vista de decir, bueno, los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular tenían un 89% estatinas de moderada o alta intensidad. Sí, pero a su vez tenían más del 50% de falta de uso de ezetimibe, síndrome pedioico 24% de uso de inhibidor del PCSK9. Entonces, claramente estamos llegando tarde a las metas. Puede deberse a muchos factores, puede deberse a que nosotros no nos ocupamos de intensificar los tratamientos y llevar a la meta a los pacientes, o por desconocimiento, o por miedo de tener el colesterol bajo, que después lo vamos a hablar, etcétera, por falta de adherencia de los pacientes, por falta de respuesta de los pacientes. Pero claramente necesitamos llegar hasta las metas que le saquen el riesgo adicional que tienen nuestros pacientes. Y para hablar un poquito de lo que es la homeostasis del LDL, el principal factor el principal rol lo juega el receptor del LDL. Como ustedes saben, el receptor de LDL a nivel hepático capta la molécula de LDL, la internaliza, y en esa internalización lo que hacen es separarse nuevamente. El LDL se recicla hacia la superficie del hepatocito y el LDL sigue su vía catabólica habitual. Esto es lo que debiera pasar, y con esto uno tiene un clearance normal del LDL pudiendo descargar el LDL del plasma. Pero ¿qué pasa cuando entra en acción la PCSK9? La PCSK9 claramente se va a asociar al receptor de LDL. Cuando se une el LDL a estas dos moléculas, forman todo un complejo que se internaliza, ¿sí? Y este endosoma va a terminar destruyendo todo lo que tiene adentro.
incluso el receptor de LDL, por lo tanto no voy a tener esa recirculación, me va a bajar la densidad de LDL hepático, por lo tanto no voy a poder hacer el clearance como corresponde, el LDL va a aumentar. Y la primera droga que tuvimos nosotros para poder competir con esto fueron los anticuerpos monoclonales. Y este es un esquema clásico donde muestra claramente que un anticuerpo monoclonal, al unirse al PCSK9, evita su unión con el receptor. Por lo tanto, el ciclo se va a poder desarrollar normalmente y yo voy a poder reutilizar ese receptor en la membrana del hepatocito. Y ya también hace varios años nos mostraron que los anticuerpos monoclonales tenían un efecto muy importante en lo que es la reducción del LDL, manteniéndose en el tiempo, reduciendo, por ejemplo, este es el estudio Fourier que se hizo con evolocumab, donde hubo una reducción del 60% del LDL, y esto se tradujo en una reducción de 21% del MACE, ¿sí? Y no solo nos enseñaban esto, sino nos enseñaban que cuando más bajo tenía el LDL, mejor le iba a los pacientes, menos eventos tenían. Y no solo eso tampoco, sino que los pacientes que tenían entre 20 y 15 miligramos por decilitro de LDL no tenían los efectos adversos que se han postulado un montón, como deterioros cognitivos, hemorragias cerebrales, etc. Entonces, claramente bajar el LDL, cuando más bajo mejor, lo que dijimos cuando empezamos la charla, y el Odyssey nos mostró en forma similar lo mismo, reducción importante con alirocumab del LDL, lo cual se tradujo en una reducción del 15% del MACE. Y hasta acá parecía que eran cosas totalmente lógicas. El anticuerpo monoclonal uno lo entiende, ya veníamos con anticuerpos monoclonales en otras especialidades, pero de repente surge un mecanismo que nuevamente para nosotros fue algo novedoso, ¿sí? El ARN de interferencia pequeño, sí, que es un ARN que tiene una doble cadena, con una cadena guía, una cadena pasajera y un complejo GalNAc. Este complejo GalNAc es un complejo que lo que va a hacer es que tenga mucha especificidad para ingresar el hepatocito, y una vez que yo inyecto el anticuerpo va a internalizarse, desaparecer del plasma, con un efecto importante a partir de las 48 horas. Entonces, y quizás lo que más nos llamó la atención de este mecanismo de acción, que era el inclisiran, es la forma de administración. Yo le daba al paciente una dosis en el día 0, a los 3 meses, y después una cada 6 meses, o sea, con 2 inyecciones anuales, uno lograba una reducción sostenida en el tiempo entre el 50 y el 54%. ¿Sí? Y todo esto lo hacía a costas de prácticamente ningún efecto adverso importante. Solamente lo más importante son los efectos a nivel de sitio de inyección, como cualquier medicación subcutánea. Sí, cabe aclarar que a diferencia de los anticuerpos monoclonales, hasta el momento el Orion 4 con eventos no ha salido, probablemente se publiquen los datos el año que viene. El retraso en la publicación claramente tiene que ver con la falta de aparición de eventos, entonces no se puede cerrar el estudio para mostrar los datos. Pero no quedan dudas que, aparte de bajar el LDL y el inclisiran, al igual que los anticuerpos monoclonales, bajan entre un 20 y un 25% de la LPA, y que seguramente todo esto se va a traducir en disminución de eventos. Pero hasta acá teníamos todo lo que tenemos para dar: anticuerpos, ARN de interferencia pequeños. Pero, ¿qué pasa con otros tipos de abordajes para bajar la PCSK9? Y cuando vemos el abanico, la verdad que tenemos una heterogeneidad importante de mecanismos. Tenemos oligonucleótidos antisentidos, como que tienen ahí el lazo, perdón, como el que se ve acá en pantalla, el lazo de AstraZeneca, que en realidad tuvo mucha eficacia para dejar el LDL, pero por decisión del sponsor se discontinuó. Tenemos la edición genética con CRISPR-Cas. Tenemos el ARN de interferencia pequeña, que ya lo vimos recién. Tenemos los anticuerpos monoclonales, aliro y evolocumab, ya lo vimos recién. Después tenemos la adenectina, que la vamos a ver ahora en un ratito, vacunas, y quizás los que más avanzados están, que son los péptidos macrocíclicos, los de la derecha, ¿sí? Y cuando hablamos de estos péptidos macrocíclicos, podemos ver en la figura A que es un péptido que lo que hace es inhibir la transcripción de la
la PCSK9, por lo tanto va a bajar la cantidad de PCSK9, y también inhibiría la transcripción de la proteína similar a la angiopoyetina tipo 3. Esto tendría dos efectos: bajar en forma importante el LDL y bajar también los triglicéridos, ¿sí? Después tenemos en la figura que se ve en la B, donde es una proteína que va a inhibir la transcripción de PCSK9, pero también va a realizar una estabilización de la transcripción a nivel del receptor de LDL, lo cual va a ser lo más estable y va a aumentar su densidad, aumentando el clearance de LDL. O sea, por un lado, bajamos la PCSK9, con lo cual va a bajar el LDL, y también vamos a aumentar el número de receptores de LDL. Y después tenemos las dos figuras de abajo, la C y la D, que quizás son las que están más avanzadas. Si en la C es de AstraZeneca el producto, que en realidad es una función que no está todavía muy dilucidada, pero aparentemente le quitaría la función del PCSK9. Al no tener la función habitual, no se podría unir al receptor. Y en la D, que es el de Merck, el MK016, que es el de canato del licitide, es un péptido macrolítico que en realidad interfiere entre la unión del PCSK9 y el receptor de LDL. Sí, hace algo parecido a lo que harían los anticuerpos monoclonales, por lo tanto va a disminuir la PCSK9 y va a disminuir en forma significativa el LDL, según los estudios que vamos a ver. Bien, para ir empezando con estas moléculas orales, ¿sí? el AstraZeneca 0780. En este estudio del Pursuit es un estudio para ver eficacia y seguridad en el tratamiento de la hipercolesterolemia, pacientes con menos de 190 miligramos por decilitro de LDL y más de 70, tratados con moderada a alta intensidad de estatinas, y se probaron 4 dosis: 1 miligramo, 3 miligramos, 10 miligramos y 30 miligramos vía oral una vez por día. Sí, la población de pacientes era balanceada entre sexos: 62 la media de edad, un LDL aproximado de 101, el 60% tenía alta intensidad de estatinas y un 40% moderada intensidad de estatinas. Y cuando vemos cómo es la curva de disminución del LDL, vemos que a partir de la primera, segunda semana ya de estar tomando esta proteína, este péptido, disminuye en forma significativa, a mayor dosis, mayor descenso, pudiendo llegar a un descenso aproximadamente del 51% del LDL en sus dosis máximas. Y nuevamente, cuando vemos las reacciones adversas, no hubo reacciones adversas importantes. Las más frecuentes fueron las intestinales, ¿sí? Después tenemos este otro péptido, que es un péptido homólogo con el dominio del factor de crecimiento epidérmico A, que es la parte que se une al receptor de LDL para interferir con la unión de la PCSK9 circulante. Aparte, este péptido tiene una particularidad, que está unido a un complejo SNAC, que hace que el péptido esté más estabilizado y que aparte resista la degradación enzimática, y por otro lado aumente la permeabilidad a nivel intestinal para tener una mayor absorción y durar un poquitito más en sangre. Las dosis que se evaluaron de este péptido, obviamente todos en fase 2, 15, 40 y 100 miligramos contra placebo. Y acá lo interesante es que también hubo una rama de pacientes que recibían Evolocumab cada 15 días, 140 miligramos. Y fíjense que a partir de las 2 semanas, nuevamente a mayor dosis, mayor efecto de la droga, pero las dosis más altas prácticamente siguieron la misma curva de descenso y de ascenso cuando uno la suspende que el Evolocumab. O sea, sería muy similar al inyectable, ¿sí? Obviamente, nuevamente, dado vía oral una vez por día. Después, el decanoato de clicitide, que es el de Merck, que es el que más avanzado está, ¿sí? En este estudio de eficacia con 6, 12, 18 y 30 miligramos versus placebo, con un seguimiento de 8 semanas. En una población que también está balanceada a las mujeres, un poquito más de LDL que en la anterior, 120 miligramos, ¿sí? 39% con enfermedad, de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, 56% de alto riesgo y un 4.7% borderline. No tomaban estatinas casi el 40%, estatinas en baja a moderada intensidad el 35% y solo el 26%
de los pacientes con alta intensidad de estatinas. Y cuando vemos acá, ¿qué pasa? Nuevamente se repite la historia. A partir de las 2 semanas, un descenso importante del LDL a mayor dosis, mayor descenso, pudiendo llegar las dosis máximas a un poquito más de reducción que con el de Merck, que con el de AstraZeneca, del 61%. Y no solo eso, sino que estas drogas, estos son los datos del decanato del licitide, pero en general la vamos a ver un poquito más adelante. Estas drogas tienen la particularidad, al igual que los anticuerpos monoclonales convencionales, de disminuir la LPA a aproximadamente entre un 21 y 23%, similar a lo que le hacen los anticuerpos. Con respecto al decanato del licitide, que es el que más avanzado está, en junio Merck anuncia que los resultados del ensayo de fase 3 del CORAL-REEF aparentemente vienen dando muy bien y dan positivos tanto en términos de reducción de LDL como de reducción de impacto clínico. ¿Sí? El CORAL-REEF HF es un programa para mostrar cómo bajaba el decanato del licitide y el LDL paciente con hipercolesterolemia familiar, con enfermedad cardiovascular establecida o con muy alto riesgo de padecerla. Y el CORAL-REEF Add-on, un ensayo similar, pero era versus ezetimibe, ácido bempedoico o ezetimibe más ácido bempedoico. Si bien no tenemos los resultados, ellos anunciaron que hay una disminución de eventos, hay disminución significativa del LDL, como se venía mostrando en los de fase 2, y dice que los resultados estarían en el próximo congreso científico. En el IEC no publicaron nada, no se sabe si publicarán algo o mostrarán algún dato en el AJA o en el ACC del año que viene. En este contexto, con Walter, Gustavo, Leandro, Pato Nogueira, decidimos hacer una revisión sistemática de los datos que teníamos hasta ahora. Los estudios que pusimos acá un poquito fueron los que fuimos hablando durante la charla. Y es básicamente una revisión sistemática de metaanálisis para ver eficacia y seguridad. Y claramente el resumen metaanalítico nos da lo que nos venían anunciando los estudios de fase 2. Sí, cuando uno ve los anticuerpos, los inhibidores PCSK9 orales, tienen una reducción significativa del LDL y también de la ApoB. Hay una reducción significativa, si bien tenemos solo 2 puntos del no HDL. Cuando vemos los triglicéridos, tenemos 2 puntos. El primer punto no da significativo, pero seguramente el segundo los tracciona y da un efecto significativo muchísimo más discreto que el efecto que se ve a nivel de LDL y ApoB. Y fíjense qué interesante acá con estos 3 estudios que informaron disminución de LPA, vemos que el promedio de reducción de LPA en el metaanálisis es de alrededor del 25%. ¿Sí? Nuevamente similar a lo que pasa con los anticuerpos monoclonales. Y en cuanto a efectos adversos serios, no hubo diferencia significativa en ninguno de los estudios ni eventos evaluados. ¿Sí? Para ir avanzando un poquitito, también tenemos las vacunas contra el PCSK9. Estas están en fases muy tempranas todavía de investigación. Lo que procederían serían anticuerpos endógenos contra el PCSK9, que en definitiva terminan funcionando similar a los anticuerpos monoclonales, inhibiendo la unión del PCSK9 con el receptor y así mejorando el perfil lipídico. No está muy claro, estas vacunas tendrían que tener refuerzos, ¿sí? para permanecer, para mantener el nivel de anticuerpos endógenos. No están muy claros los cronogramas porque todavía se están desarrollando, pero en algunos lo que se usaban era un refuerzo a los 3 meses, a los 6 meses y después a los 24 meses, como para mantener estables los niveles de anticuerpos y así poder bajar los niveles de LDL. ¿Sí? Para ya acercándonos un poquitito al final, tenemos a la adenectina, que es un inhibidor PCSK9, se podría decir de tercera generación. ¿Sí? Es una pequeña proteína muy chiquitita, solo 11 kilos Dalton, ¿sí? derivada de la fibronectina humana,
que se fusiona con la albúmina sérica y esto hace que tenga una vida media plasmática de 2 a 15 días. Y es tan chiquita que se logra administrar una dosis muy alta en un volumen muy chiquito, tan solo de 1,2 mililitros. En este estudio de eficacia se hizo en pacientes con hipercolesterolemia heterozigota, mayores de 18 años, que estaban con tratamiento con estatinas y ezetimibe, y la dosis fue de 300 miligramos cada 4 semanas. ¿Sí? Y cuando vemos qué pasa, tanto en reducción absoluta como porcentual, vemos que una reducción significativa y mantenida en el tiempo de alrededor del 60% del LDL. A diferencia acá de los anticuerpos, bueno, claro es que tenemos hasta el momento esta adenosina, este inhibidor, esta proteína pequeña, se podría dar una vez por mes. Y ahora sí, ya para el broche de oro de una de las cosas que dijimos, que ya parece ciencia ficción, es la edición con CRISPR-Cas de la edición genética. Este es un estudio de fase 2 que se hizo en primates y en modelos de ratones, con como control el vehículo, y después dosis de 0,75 miligramos por kilo y de 1,5 miligramos por kilo de verde 101. Lo que ve en el gráfico a la derecha, en azul y rojo, es el resultado de la biopsia hepática para determinar con cada una de las dosis qué tan efectiva fue la edición génica de la PCSK9. Y ahí ven que con una dosis de 0,75, una edición génica del 46% y con 1,5 del 70%. ¿Sí? Y esto en realidad se equivaldría a una disminución, o se correlacionaría con una disminución del 67% y del 83% de los niveles PCSK9 en sangre, lo cual llevaría a una reducción del LDL del 49% y el 69%. Hasta acá todo muy lindo, parecía ser muy efectiva, aparte tengamos en cuenta que esto es una edición génica, por lo tanto el tiempo de duración sería muy prolongado, sería la panacea, pero cuando este trabajo habilita el pase a fase de investigación en humanos, empieza la investigación en humanos, juntaron 13 pacientes, pero de repente empezaron a ver que había aumentos importantes desde las transaminasas y trombocitopenias importantes, por lo cual la empresa decidió suspender esta investigación, reevaluar, y están por sacar un compuesto similar para poder mejorar todo esto, que se va a llamar Verde 102, del cual todavía no hay muchos más datos. Pero por ahora están en stand-by. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que debemos alcanzar las metas en los pacientes para poder bajar el riesgo cardiovascular. Dado que los pacientes, hay un gran número de pacientes que no pueden llegar a la meta, necesitamos contar con estrategias que ayuden a optimizar el riesgo de eventos, y seguramente con todo esto que mostramos y este arsenal de tratamientos, con una heterogeneidad de mecanismos involucrados totalmente impresionantes, algunas de estas herramientas probablemente en el corto o mediano plazo puedan llegar a formar parte de nuestro arsenal terapéutico para poder optimizar el riesgo de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias, Martín. Como siempre, tus presentaciones excelentes, un lujo, siempre yendo un poquito más allá, así que muchas gracias. Bueno, voy a pasar a darle espacio a Gustavo Giunta, entonces, que va a dar la segunda charla de esta noche y va a hablar de obicetrapib, la última oportunidad de los inhibidores CETP. Así que adelante, Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Silvina, Walter, por la invitación a ser parte de este Ateneo. Y bueno, en estos minutitos, perdón la gente de la SAL que ya me escuchó esta misma charla hace poquito tiempo, pero vamos a hablar del obicetrapib,
una droga muy interesante, un inhibidor de la proteína, la CETP, y si dentro de esta familia de drogas hay alguna oportunidad para su uso clínico. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, este es el protagonista, ¿no? Esta proteína es la protagonista de estos minutitos de charla. La colesterol ester transfer protein es una proteína que se va a encargar del transporte de lípidos neutros. Es una proteína de 476 aminoácidos y 53 kilodaltons. Básicamente tiene su rol más importante justamente en la regulación del contenido lipídico de las lipoproteínas plasmáticas. Y la verdad es que si uno se va a los datos históricos, hubo una serie de descubrimientos de link entre el genotipo y fenotipo de esta CETP relacionada con HDL alto cuando estaba inactivada o presentaba variaciones alélicas de menor actividad. Esto más o menos fue en la década del 70, pero sobre todo en la década del 80. Entre el 80 y el 90 hubo bastante descripción de su mecanismo de funcionamiento, pero fue en la década del 2000 al 2010 que hubo más exploración de su utilidad clínica, lamentablemente frustra, y en estos últimos años nuevas drogas de esta familia de inhibidores de esta proteína están buscando su lugar en nuestro arsenal terapéutico contra las dislipidemias. Básicamente, ¿qué va a hacer la CETP? Bueno, va a intercambiar lípidos, ¿sí? Entre las HDL y las lipoproteínas portadoras de ApoB, especialmente LDL y VLDL, de tal forma que va a tomar colesterol esterificado desde las HDL para transportarlo hacia las lipoproteínas portadoras de ApoB. Y va a hacer lo inverso con triglicéridos, ¿sí? Va a intercambiar colesterol esterificado de las HDL por triglicéridos de las lipoproteínas portadoras de ApoB. A más actividad, más colesterol me estoy llevando de las HDL, por lo tanto, la concentración plasmática de colesterol HDL va a bajar. O sea que a más actividad uno podría decir, bueno, esto está vinculado a mayor riesgo. Pero vamos a ver que esto es un poco más difícil de analizar. Básicamente hay dos mecanismos de acción ligados a esta proteína. No está bien decirle enzima porque en realidad es una proteína transportadora, no está digamos, favoreciendo, catalizando ningún proceso enzimático en sí. Y lo que va a hacer es, bueno, según esté vinculada ya sea a las HDL o a las lipoproteínas portadoras de ApoB, va a cambiar su afinidad por colesterol esterificado o triglicéridos. Tiene una estructura tipo túnel, ¿sí? Que es capaz de transportar estos lípidos neutros y la afinidad por estos lípidos neutros va a cambiar en base a qué proteína esté ligada. Es de síntesis hepática esta proteína esencialmente, un poquito también puede sintetizarse por el tejido adiposo, y lo interesante es que mayormente está transportada en las HDL, ¿sí? Hay un pequeño porcentaje, un 10% que está en las lipoproteínas portadoras de ApoB, y hay un muy pequeño porcentaje que se encuentra soluble en plasma. Eso explica básicamente parte de su funcionamiento, porque si bien este mecanismo tipo túnel parece ser responsable de la mayor parte de su acción, también existe un mecanismo tipo lanzadera en el cual se carga de colesterol cuando se vincula con las HDL, pasa una porción soluble, que es la que podemos ver en plasma, y se vincula después con las VLDL para realizar este intercambio. Todos estos dos mecanismos, lanzadera y túnel, parecen coexistir en la fisiología habitual del transporte lipídico, ¿sí? Muy interesante cómo funciona, inclusive el mecanismo de acción principal, que sería este tipo túnel,
fíjense que va a requerir una relación, ¿sí? O una aproximación física de las lipoproteínas, acá que está espectacularmente representado en la imagen. Pero bien, ¿qué pasa si yo, ya que estoy usando algo, y ustedes pónganse en la época en que nosotros empezamos, muchos de nosotros empezamos a hacer lípidos por allá por el 2000, y decíamos, bueno, hay una enzima que si yo le corto su acción, las HDL se empiezan a llenar más de lípidos, y entonces voy a tener concentración de HDL más alta, ¿sí? En la época del 2000 al 2010. Imagínense, auge del síndrome metabólico, si yo tenía una droga contra una parte del síndrome metabólico, hubiera sido espectacular. Entonces se empezó a explorar cómo inhibir esta enzima y de esa forma evitar el pasaje de ésteres de colesterol desde HDL hacia las ApoB. ¿Sí? Entiéndanme ApoB la hipersimplificación. Si yo corto la acción de la enzima, entonces estoy generando. Y la verdad es que varias drogas se empezaron a probar. La primera de ellas fue el torcetrapib. Muchísimo entusiasmo alrededor de esta droga, estudio Illuminate e Illustrate, ¿sí? La verdad es que, fíjense que esta droga era capaz de reducir más de, o alrededor de un 25% los niveles de LDL, porque claro, al no tener el pasaje de las HDL a las LDL, la concentración plasmática terminaba reduciéndose. 70% de incremento de las HDL, ¿sí? Pacientes portadores de enfermedad cardiovascular o diabetes asociados a algún otro factor de riesgo. Estudio diseñado para eventos cardiovasculares. Fíjense que cuando uno ve la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, ¿sí? La verdad es que los pacientes, más bien esto es una curva de supervivencia, la supervivencia, la libertad de eventos de los pacientes que usaban torcetrapib fue menor que los que usaban atorvastatina sola. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, torcetrapib tenía un efecto inesperado mineralocorticoideo, que aparentemente fue el responsable de un incremento en los eventos cardiovasculares en el grupo tratado. Lo cual no quería decir que en principio la hipótesis de inhibición de CETP estuviera mal, sino que justo esta droga que habíamos usado no tenía el perfil de seguridad necesario, ¿sí? También fíjense que una de las cosas que más ruido hizo, estábamos usando un hipolipemiante que supuestamente tenía un perfil lipídico o alteraba positivamente el perfil lipídico y la gente se moría mal. Bien, enorme conclusión para la gente que hace lípidos. No hay que cambiar numeritos de laboratorio, hay que reducir el riesgo cardiovascular. Ejemplo gigantesco de cómo mejorar el perfil lipídico. No quiere siempre decir que estemos reduciendo el riesgo cardiovascular. 25% de reducción de LDL. Bien, una de las cosas que surgió con el tiempo fue este estudio, la verdad que lo rescato en el momento que lo presenté allá en la sala, no sé si lo expliqué muy bien, pero básicamente sobre datos del perfil genético que nos permiten desarrollar score genético que nos hablan de la variabilidad de la acción de la CETP, más de 100.000 pacientes con 13.000 eventos sufridos prospectivamente, fíjense que este score genético, cuando los pacientes están por arriba de la media de CETP, ¿sí? Tienen una reducción de eventos cardiovasculares. ¿Qué pasa cuando esto lo dividimos en cuartilos? Y bueno, lo que vemos es lo mismo, ¿sí? En la medida que vamos teniendo, perdón, creo que lo dije al revés, en la medida que vamos teniendo scores genéticos relacionados con una reducción de la acción de la CETP, vamos teniendo mayor beneficio cardiovascular. Pero una de las cosas más interesantes que uno puede ver de esto, ¿sí? Es esta parte de acá del cuadrito. Espero que se esté viendo la flechita. Lo que quiere decir esto es que si yo estoy bajando 10 miligramos por decilitro, ¿sí? Ya sea por variaciones alélicas presentes, ¿sí? En CETP, HMG-CoA reductasa, PCSK9
o NPC1L1, ¿sí? La verdad es que cualquiera de estos genes que yo esté alterando o esté asociando mutaciones, variaciones alélicas, etc. ¿Sí? Polimorfismo, perdón, no me salía. Cualquiera de estos que yo estoy reduciendo 10 miligramos por decilitro es equivalente a lo que yo estoy reduciendo en el riesgo cardiovascular. También, enorme implicancia, porque esto nos quiere decir que si nosotros estamos bajando el LDL por este mecanismo, deberíamos tener el mismo impacto clínico que, por ejemplo, cuando usamos estatinas, inhibidores de PCSK9 o ezetimibe. Bueno, y teniendo todo esto en cuenta, la verdad es que esta es una hipótesis bastante sólida, ¿sí? Por lo menos bastante sólida en la literatura. A los que hemos vivido estos últimos tiempos de revelación de estos estudios, la verdad es que todavía nos hace un poco de ruido la inhibición de CETP como una cosa que previene riesgo cardiovascular. Diferentes drogas se han usado de esta familia. Torcetrapib aumentó el riesgo, dalcetrapib no tuvo efecto mayormente de reducir el punto final primario. Evacetrapib tampoco en el estudio Accelerate tuvo reducción de eventos cardiovasculares importantes. Sí es interesante anacetrapib, en el estudio REVEAL hay un dato interesante que logra reducir el riesgo cardiovascular en línea con la reducción de LDL colesterol que produce esta droga. Sin embargo, debido a que tiene una acumulación en grasa muy importante y muy prolongada, no llegó nunca a usarse clínicamente. Y acá tenemos el obicetrapib, ¿sí? Que es un recurso de inhibición de CETP hidrofílico altamente específico y que hoy está en desarrollo clínico para ver su resultado. Perdón. Anacetrapib habíamos dicho que es capaz de reducir, fíjense, 40% los niveles de LDL colesterol y es capaz de incrementar casi 140% los niveles de HDL, ¿sí? Gigantesco. Sin embargo, bueno, tuvimos el resultado del estudio REVEAL, donde podemos ver que en línea con la reducción de este 17% del LDL, tuvimos una reducción de los eventos cardiovasculares, ¿sí? Entonces, dato interesante, una droga que nuevamente, o más bien, en este caso, reduce el riesgo cardiovascular, pero lamentablemente también por un efecto fuera de lo predicho, su depósito en grasa, la verdad es que no llega a su utilización clínica. ¿Y qué pasa con obicetrapib? Bueno, dijimos, hidrofílico, altamente selectivo, ¿sí? En las dosis de 10 y 20 miligramos es capaz de reducir la actividad de CETP más de un 90%. Además tiene descrito un aumento en la secreción de colesterol a través del tubo digestivo y además tiene descrito un upregulation de los receptores de LDL y también un incremento de los SRB1, con lo cual la verdad es que tiene un perfil más que interesante con respecto a la reducción de lípidos y vamos a ver si a la reducción de riesgo cardiovascular. En cuanto a su acción, lo que podemos ver, acá tenemos sintetizado el impacto que podemos esperar comparado utilizado en monoterapia comparado con placebo. 10 miligramos de obicetrapib, fíjense, reducciones entre el 40 y el 50% de los niveles de LDL, ¿sí? Más que interesante. Les decía, dosis de 10 y 20 miligramos pueden reducir CETP 92 al 99%. Tiene un efecto de reducción sobre la LPA en estos primeros estudios de fase 1 y 2 del 40% más o menos. Después vamos a ver que en los ensayos clínicos más grandes está alrededor del 30 o un poquito más. Y aumenta mucho el HDL, pero eso ya mucho en la discusión no participa porque la verdad es que este efecto, que es de donde salió la inhibición de CETP, hoy es una cosa secundaria. Ni se discute mucho de los papers que uno lee sobre esto.
Y este es un poco el panorama de ensayos clínicos, donde algunos ya los tenemos publicados, ¿sí? Y otros, sobre todo el más importante, el estudio Prevail, diseñado justamente para demostrar reducción de eventos cardiovasculares, todavía no tenemos el resultado. Los dos ensayos clínicos más importantes, Broadway y Brooklyn, fíjense, Broadway, un estudio más de 2.500 pacientes, aleatorización 2:1 de obicetrapib contra placebo, mayores de 18 años, enfermedad cardiovascular o hipercolesterolemia familiar, LDL de más de 55, ¿sí? La verdad es que fíjense que es una población bastante común y tenían que estar con la máxima dosis tolerada de estatinas. El estudio Brooklyn, diseñado para hipercolesterolemia familiar exclusivamente con LDL más de 70, diseño parecido. Básicamente son dos estudios para ver impacto de obicetrapib, ¿sí? Nos van a hablar de seguridad y eficacia, pero no son estudios diseñados para puntos finales clínicos. Sin embargo, ¿sí? Podemos analizar un poco mejor el estudio, esto fue el estudio Broadway, ¿sí? Donde básicamente podemos ver que la población está representada por gente en promedio de 65 años, 34% de mujeres, pero esto es muy interesante, ¿sí? La mayoría portadores de enfermedad cardiovascular, casi 90%, 17% con hipercolesterolemia familiar, 90% con estatinas, ¿sí? 70% de los dos lados con estatinas inclusive de alta intensidad, 26% de uso de ezetimibe, pocos estudios tienen tanto uso de ezetimibe, y fíjense que cerca de un 4% de inhibidores de PCSK9. La verdad es que debe ser una de las poblaciones mejor tratadas de los ensayos clínicos de lípidos que hemos visto en los últimos años. LDL de ingresos de 100, promedio. ¿Y qué vemos en este estudio? Que a pesar de este tratamiento que tienen los pacientes, estamos logrando al día 84, que fue el punto final primario de este estudio, 30% de reducción de los niveles de LDL. ¿Sí? Acá en un análisis más detallado, sobre todo podemos ver lo que les comentaba antes, una reducción de LPA que ronda el 30%, ¿sí? Que también, dato más que interesante para sumar al efecto de estas drogas. ¿Y qué se vio? Sobre todo con respecto al perfil de seguridad. Es una estrategia adyuvante que nos va a ayudar a reducir el LDL. Los eventos adversos fueron similares al placebo y al grupo tratado con obicetrapib. La verdad es que no hubo incremento de casos de diabetes. La creatinina aumentó en el grupo tratado con placebo, con lo cual se postula un efecto nefroprotector. Déjenme dudar de esto. Aparentemente estamos viendo menor cantidad de eventos en los pacientes que usan obicetrapib. Por supuesto que no es un estudio diseñado para medir eventos cardiovasculares, pero en 2.500 pacientes algún eventito fue apareciendo y eso sirve para los metaanálisis, ¿sí? Cuando varios metaanálisis hoy nos están mostrando que posiblemente obicetrapib esté asociado a una reducción de eventos cardiovasculares, ¿sí? ¿Sabemos a ciencia cierta hoy si esto nos va a ayudar a prevenir eventos? No, todavía tenemos que esperar los resultados del estudio Prevail, ¿sí? Y en este escenario, bien lo mostró Martín, la verdad es que estamos muy ambiciosos con las metas, y seguramente, además de usar ya de base combinaciones, vamos a necesitar otras herramientas en este próximo tiempo, donde posiblemente estas sean alternativas, son drogas de utilización vía oral y posiblemente tengan un costo más bajo del que tienen otras drogas, como todo lo que es el perfil de inhibidores de PCSK9 que hoy tenemos disponible. Así que la verdad es que posiblemente tengan un lugar. Sin embargo, realmente, y en base a la experiencia que tenemos hasta ahora, ¿sí? Debemos esperar
debemos esperar los ensayos clínicos que nos muestren la reducción de eventos cardiovasculares. La verdad es que cambiar numeritos de laboratorio no es lo mismo que reducir eventos, y estas drogas todavía les falta demostrarnos que van a reducir eventos para que las podamos usar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, excelente. La verdad que súper claros los dos. Es un lujo tenerlos a ambos en un solo Ateneo, la verdad que muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio para las preguntas del público, así que están invitados. El chat está abierto para quienes quieran hacer algún comentario. Empiezo yo. Le pregunto a Martín. Martín, ¿vos cómo ves la implementación de estas nuevas drogas? ¿Vos ves que haya un lugar de utilización de estas nuevas drogas, sobre todo las que tienen un perfil vía oral, ¿no? Al margen de lo económico, ¿sí? Al margen de lo económico, ¿vos qué opinás? Porque la gente está re contenta con hacerse una aplicación una vez cada tanto subcutánea. Mirá, me pusiste un palo en la rueda cuando me dijiste al margen de lo económico, porque un poquito es lo que vos comentaste al principio, ¿sí? Que uno pensaría que vamos a tener una droga bioral que quizás no lo sabemos, porque también la tecnología de desarrollo, por más que sea bioral, es distinta al de hacer una estatina, pero con una redacción casi igual que un inyectable, pero diría, bueno, probablemente sí, pero acá hay que considerar un par de cosas, ¿no? Primero, sí, Bardo, son orales, ponele que el costo sea accesible. Son fáciles de tomar y en general la mayoría de los orales tienen restricciones. Por ahí no son tantas restricciones como las del semaglutide, ponele, pero son restricciones. Por ahí tenés que tener en total, en promedio, como 5 horas de ayuno. 4 horas previa y 1 hora luego de tomarlo, conforman 5 horas de ayuno. Ese es un punto. Y como vos bien dijiste, la ingesta de medicaciones diarias se pierde un poco la adherencia, y por ahí con los inyectables cada 15 días, una vez por mes, es mucho mejor. Después nos pasamos al inclisiran, que sería, como decir, bueno, bárbaro, me doy 2 inyecciones por mes. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estar en un sistema donde el médico, la clínica, el paciente agenden todo, porque también corremos el riesgo de que, como es cada 6 meses, después me olvide cuando me di la inyección y me termine pasando la dosis. Pero yo creo que va a ser como todo, o sea, es algo más para sumar. Ahora, si vos me preguntás en términos de adherencia o en términos de dejar, como se está usando mucho en las guías ahora, que nosotros podemos ofrecerle al paciente lo que le va a reducir el riesgo cardiovascular, todo consensuado con el paciente, y la gran mayoría van a intentar elegir algo que sea una menor cantidad por mes para no tener que estar tomando todos los días. Eso sin ninguna duda. No sé si te contesté. Sí. La verdad que uno tiene... Yo creo que la mayor expectativa es con el costo, ¿no? La mayor expectativa es con el costo. Por eso me lo sacaste de la ecuación, medio me desubiqué. Sí, pero ¿qué querés? Y bueno, eso pensaba, ¿no? Mientras hablaba, sobre todo, mientras hablaba Gustavo, pensaba eso, que bueno, son drogas esperanzadoras, sin duda, sobre todo que también se está observando que tienen un efecto en el descenso de la LPA, que también se está buscando mucho, pero bueno, no puedo dejar de pensar en qué costo que van a tener esas medicaciones cuando finalmente estén disponibles, y bueno, y en las políticas sanitarias que tenemos, que como dice Martín, uno tiene la alternativa para ofrecerle al paciente, pero ese paciente puede acceder, no puede acceder, bueno, sin duda son factores limitantes a la hora de alcanzar las metas, para nosotros en Argentina por lo menos. Bien. Creo que había una pregunta en el chat. Sí, hay una pregunta que voy a leer.
Silvana dice que trabaja en conjunto con ginecología y las estatinas son tema de discusión en la inhibición de síntesis hormonal al inhibir el colesterol. Esto le gustaría saber la opinión de ustedes. Ella piensa que es un mito y quiere saber qué opinan. Bueno, en principio, digamos, la síntesis hormonal de hormonas esteroides no se ve comprometida por la reducción del colesterol LDL plasmático, ¿sí? Cuando se requiere colesterol, ¿sí? Sobre todo los tejidos que van a producir este tipo de hormonas tienen el paquete enzimático suficiente como para generarlo, ¿sí? Lo que nosotros cambiamos en realidad no es el contenido de colesterol, por ejemplo, de las membranas plasmáticas. Nosotros cambiamos la cantidad de colesterol LDL, ¿sí? LDL que tenemos en plasma. Es una cosa distinta a la que pasa en los tejidos. Esto tiene un correlato clínico ya evaluado desde hace varios años, cuando se empezaron a usar estatinas en chicos, ¿sí? Donde se veía que el uso de estatinas, sobre todo hay trabajos con la pravastatina, no retrasa el desarrollo hormonal, ¿sí? En desarrollo puberal. Así que sí, es totalmente un mito, no hay ahí un problema. Inclusive hoy tenemos Sí. trabajos, sí. No, sí, incluso agregar que como yo marcaba cuando mostré los datos del Fourier y del Odyssey, que ahí vimos valores realmente bajos, porque esto no tiene que ver como postula la médica de pregunta, no tiene que ver con las estatinas, sino con el descenso del colesterol, y llegamos a tener valores de 15 miligramos por decilitro y no tuvimos ningún trastorno que tuviese que ver ni con nada desarrollado a nivel hormonal, ni cerebral, ni trastornos cognitivos, ni demás. Porque es tal como decís, nosotros estamos removiendo colesterol plasmático y no tiene que ver con lo que pasa en interacción del colesterol en las funciones que tienen en algunos órganos. Bien, gracias. Hay un comentario de Ariel que dice, es verdad que la adherencia en los pacientes mejora si se aplican la medicación cada 2 semanas o cada 6 meses, pero los pacientes que la reciban per se de altísimo riesgo y no lleguen a objetivos, vayan a tener que seguir tomando estatinas, ezetimibe, y de ahí la vía oral quizás se pueda unir a dosis fijas. No lo sé, nos expresa un pensamiento. Bueno, a veces uno reflexiona con lo que pasó en hipertensión, ¿no? Que tenemos comprimidos que tienen las 3 drogas y combinaciones de dosis. Es más, nosotros tenemos la ventaja en lípidos que tenemos 2 drogas hoy en medicina basada en la evidencia muy útiles que se usan en dosis única, como ezetimibe y ácido bempedoico. Entonces no sería raro que en algún momento alguien meta los 3 en un comprimido, ¿sí? Y que se use ese triple esquema. La verdad es que, bueno, por más que es cierto, el uso de los inhibidores de PCSK9, ya sea los anticuerpos monoclonales o el inclisiran, no han desplazado el uso de las estatinas, no han desplazado el uso de medicaciones vía oral, ¿sí? Eso, por lo menos por el momento, no tenemos nada tan potente como para eximir a la gente de la medicación vía oral, ¿sí? Es una realidad. Esperemos que en el futuro, con estas tecnologías, se pueda ver algo así. Hoy no es parte de la realidad. Bien, gracias, Gustavo. Bueno, si no hay más preguntas, en virtud del tiempo, vamos a ir finalizando este Ateneo. La verdad que ha sido excelente
el abordaje que han hecho los dos de estos temas, que además tan poca gente lo puede hacer. Y bueno, muy enriquecedor para todos. Tuvieron una concurrencia muy amplia, han tenido muchísima gente. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Y no sé, Martín, ¿quieren cerrar? Gustavo. No, nada, agradecerle a todos los que se conectaron. Es como decíamos hoy, estamos en unas semanas complicadas ya cerrando el año. Y gracias a la SAL por la invitación y poder hacer que habláramos de estos temas que creo que son relevantes y es de lo último que se está hablando en lo que es prevención cardiovascular y tratamiento de lípidos. Y obviamente es un honor estar con Gustavo charlando. Bueno, lo mismo, un gusto encontrarse con Martín y con tantos otros amigos de las dos sociedades, compartiendo estos temas que son todavía bastante polémicos, nos llenan de esperanza, pero que están todavía un pasito más adelante de lo que podemos usar. Así que muchas gracias por la organización, la invitación y la compañía con Martín. A Meli también. Melina también. Excelente, gracias a ambos para darnos este pantallazo con tanta evidencia y tanta actualidad. Así que bueno, seguimos. Muchas gracias a los dos por haber accedido a ser los presentadores, porque ambos tienen muchos compromisos y bueno, siempre tener que preparar una presentación demanda tiempo y investigación, así que muchísimas gracias.